Dos países que no comparten frontera, pero que comparten una enemistad tan fuerte que podría desatar una guerra a escala regional o incluso global. Primero ubiquémonos en el mapa. Irán, una república islámica con petróleo, aliados armados y ambiciones regionales. Israel, un país pequeño, pero con tecnología, armas nucleares y el respaldo de Estados Unidos. ¿Cómo llegamos hasta aquí? ¿Por qué se odian tanto? ¿Y qué tiene que ver el petróleo, la religión o el estrecho de Hormuz en todo esto? El conflicto entre Irán e Israel no puede entenderse sin entender la región. Oriente Medio es un tablero donde se cruzan rutas de gas y petróleo, fronteras creadas por europeos tras la caída del Imperio Otomano. Tres religiones monoteístas con raíces profundas y una lucha constante por influencia, seguridad y supervivencia. Comienzo del siglo XX. El petróleo entra en juego. A principios del siglo XX, el petróleo se volvió el recurso más codiciado del planeta. ¿Quién lo tenía? Irán, Irak, Arabia Saudita y la región del Golfo Pérsico. ¿Quién no lo tenía pero lo necesitaba? Europa, Estados Unidos y luego Israel. El estrecho de Hormuz, el cuello del petróleo. Casi el 30% del petróleo que se mueve en el mundo pasa por esta zona estrecha entre Irán y Omán. Irán lo ha usado como amenaza. Si nos atacan, cerramos el estrecho. Eso elevaría el precio del petróleo en todo el mundo. Entonces ya lo sabes. Irán no solo es un país enorme y estratégico, también está asentado sobre una de las reservas de petróleo más importantes del planeta. Pero para entender por qué Irán está hoy enfrentado con Israel, tenemos que hacer un pequeño viaje en el tiempo. Durante muchos siglos, Irán fue gobernado por reyes. Se llamaban Shah, que en persa significa rey. Era una monarquía, como lo fue Inglaterra, pero con mucho más poder concentrado en el trono. Mohammad Reza Pahlaví fue el rey de Irán desde 1941 hasta 1979. Subió al poder porque los británicos y soviéticos obligaron a su padre a renunciar. Querían un rey más amigable durante la Segunda Guerra Mundial. Desde el inicio, el nuevo Shah se presentó como un líder modernizador, impulsó reformas educativas, promovió derechos para las mujeres, construyó carreteras, hospitales y buscó occidentalizar el país. Pero había un problema de fondo. El petróleo iraní no beneficiaba al pueblo. Las ganancias se las llevaba principalmente una empresa británica, la Anglo-Iranian Oil Company, hoy BP. Mientras tanto, la mayoría de los iraníes seguía viviendo en la pobreza. En ese contexto aparece Mohammad Mossadegh, un político muy popular que fue elegido primer ministro en 1951. Su propuesta fue clara: nacionalizar el petróleo, hacer que las riquezas del país sirvieran a su gente, no a potencias extranjeras. Para muchos fue un héroe nacional, para Occidente una amenaza. El Reino Unido, furioso, buscó ayuda en Estados Unidos, y en plena Guerra Fría, Estados Unidos temía que Irán se acercara a la Unión Soviética. La solución fue drástica. En 1953, la CIA y el MI6 británico organizaron un golpe de Estado secreto conocido como Operación Ajax. Mossadegh fue derrocado. El Shah, que había huido por miedo, regresó con el respaldo directo de Occidente, y esta vez no para compartir el poder, sino para controlarlo todo. A partir de entonces, su gobierno se volvió cada vez más autoritario. Disolvía el parlamento cuando le estorbaba, persiguió a los opositores y fortaleció la temida policía secreta Savak, que vigilaba, torturaba y silenciaba a los críticos. Por fuera, Irán seguía pareciendo moderno y occidentalizado, pero por dentro el pueblo sentía que vivía bajo una dictadura, lejana, lujosa y dependiente de Estados Unidos. Muchos iraníes comenzaron a ver al Shah como un títere de Washington, impuesto por intereses extranjeros, y el recuerdo del golpe contra Mossadegh no desapareció. La rabia crecía en las mezquitas, en las universidades, en las fábricas. Religiosos, estudiantes y trabajadores empezaron a unirse, y mientras el Shah acumulaba riqueza y desfilaba en ceremonias de gala, una revolución se preparaba en las calles. 1979. Revolución Islámica y punto de quiebre. Todo cambia en 1979. Millones de iraníes salen a las calles.
el Shah huye y llega al poder el Ayatolá Jomeini. Se instaura una república islámica con base en el Islam chiita y con un discurso fuerte: muerte a Estados Unidos, muerte a Israel. ¿Por qué tanto odio a Israel? Israel es visto como un invasor en tierra musulmana, Palestina. Además, Israel es visto como un instrumento del imperialismo estadounidense en Medio Oriente, como un aliado del Shah, como una amenaza a los musulmanes palestinos y a los valores islámicos. Jomeini lo dijo claramente: Israel es el pequeño Satán, Estados Unidos el gran Satán. 6. El conflicto toma forma, años 80 a 2000. Irán se enfoca en sobrevivir a la guerra contra Irak, 1980 y 88. Pero ya apoya grupos armados como Hezbollah en Líbano, enemigos de Israel. Israel, por su parte, apoya a Irak en secreto durante esa guerra, por temor a un Irán fortalecido. Años 90. Irán crece militarmente. Años 2000. Israel denuncia que Irán busca construir una bomba nuclear. Israel lanza operaciones encubiertas, virus informáticos, sabotaje a centrales nucleares, asesinatos de científicos. Irán responde con drones, misiles y entrenando milicias aliadas en Siria, Gaza, Irak. La guerra no es solo entre dos: Irán y aliados, Hezbollah, Líbano, Hamas y la Gaza, milicias chiitas en Siria e Irak, Rusia, cooperación militar, China, alianza económica, Israel y aliados, Estados Unidos, apoyo militar y diplomático, Emiratos Árabes, Bahrein, Marruecos, acuerdos de Abraham, Arabia Saudita, cooperación en contra de Irán, aunque sin relaciones formales. De guerra en la sombra a fuego cruzado. Todo se intensificó desde octubre de 2023 con el ataque de Hamas a Israel. Israel acusa directamente a Irán de financiar y planear esa ofensiva. Irán niega su participación directa, pero celebra públicamente el ataque. Israel responde con una guerra dura en Gaza. Hezbollah comienza a atacar desde el norte y en 2024 lo que era indirecto se vuelve directo. Irán lanza misiles sobre Israel. Israel bombardea suelo iraní, ataques ilimitados pero sin precedentes. Se activa la defensa aérea de ambos países. Rusia y Estados Unidos se involucran diplomáticamente para contener una guerra regional. 10. ¿Irán quiere una bomba? ¿Israel ya la tiene? Oficialmente Irán dice que no busca armas nucleares, pero enriquece uranio muy por encima de lo necesario para energía civil. Israel, por otro lado, nunca ha confirmado tener armas nucleares, pero se estima que posee entre 80 y 200 ojivas. Si Irán consigue una bomba, Israel dice que sería una amenaza existencial. ¿Se adelantará Israel con un ataque? ¿O será disuasión mutua como en la Guerra Fría? ¿Qué puede pasar ahora? Escenarios posibles. Guerra regional. Israel versus Irán. Hezbollah y milicias se suman. Ataques a bases de Estados Unidos en la región. Intervención internacional. Estados Unidos protege a Israel. Rusia intenta mediar o se involucra. Colapso económico global, subida de precios de petróleo y gas, aumento de inflación mundial, escalada nuclear. Poco probable, pero no imposible si todo se descontrola. Negociación indirecta. Algunos países intentan calmar el fuego. Qatar, Turquía, Francia, China. Conclusión. Porque este conflicto importa. Este no es un simple conflicto regional. Es el punto de cruce entre historia, petróleo, religión, poder nuclear, intereses globales y geografía. Por eso, en Así de Facilito, seguiremos explicándote cada pieza de este tablero. Déjame un comentario. ¿Crees que Irán e Israel llegarán a una guerra total? ¿O el mundo intervendrá antes? Nos vemos en el próximo video y recuerda, entender el mundo nunca fue tan fácil.